Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. La televisión seguía encendida, aunque yo ya no prestaba atención. El noticiero hablaba de un apagón en el centro, pero en mi casa reinaba el silencio, apenas roto por el tic-tac del reloj de pared cuando, de pronto, el teléfono fijo, ese aparato antiguo que casi nadie usaba ya, rompió la quietud con un timbrazo seco y urgente, como si anunciara una catástrofe. Me sobresalté, porque a esa hora nadie llamaba, y menos a esa línea que había dejado de ser útil desde que mi celular se volvió mi única compañía. Me acerqué lentamente, sintiendo una presión en el pecho que no podía explicar, como si algo invisible me empujara hacia atrás. Cada paso era más pesado que el anterior, y cuando estuve frente al aparato, dudé un segundo antes de levantar el auricular. La pantalla parpadeaba con una luz tenue y persistente, como si supiera que esa llamada no era una cualquiera. Entonces, sin respirar, miré el número que aparecía. En la pequeña pantalla verde apareció un número que conocía mejor que el mío, una secuencia que llevaba grabada en el alma como una cicatriz que nunca cerró, el número de mi hijo Daniel. Me paralicé al instante, sintiendo como la sangre se me iba de la cara mientras mi mente buscaba una explicación lógica, una trampa, un error. Era imposible, absurda, cruel incluso, esa coincidencia, porque ese número había dejado de existir hacía muchos años. Cerré los ojos por un segundo, esperando que al abrirlos la realidad cambiara, pero el número seguía allí, titilando como un fantasma que no aceptaba el olvido. Una parte de mí quiso soltar el auricular y correr, como si pudiera huir del pasado que regresaba. Pero otra parte, más fuerte, más desesperada, me obligó a responder. Daniel había muerto en un accidente de tráfico hacía exactamente 20 años, en una curva maldita de la carretera de Toledo, una noche de lluvia y velocidad. Aquella llamada venía de un pasado que jamás cicatrizó, como si el tiempo diera marcha atrás con crueldad. No era posible que ese número estuviera activo, ni que alguien pudiera usarlo sin saber el peso que cargaba. Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía frágil, como si todo lo que creía cierto pudiera romperse con un soplo. Y sin embargo, ahí estaba, una llamada desde el abismo del dolor, exigiendo ser escuchada. Un escalofrío me recorrió la espalda como una ráfaga de aire helado que entraba sin permiso por alguna grieta invisible. Mis manos temblaban, no por frío, sino por algo más profundo, más visceral, como si mi cuerpo reconociera algo que mi mente aún no aceptaba. El auricular pesaba como plomo entre mis dedos, pero no los solté. Sabía que si colgaba, jamás tendría la fuerza para volver a levantarlo. Algo dentro de mí susurraba que esa llamada tenía que ser respondida, aunque la verdad me destruyera. Llevé el teléfono al oído con una lentitud que no parecía mía, y mi voz salió débil, quebrada, apenas un susurro. ¿Quién es? En ese instante, no era una mujer madura enfrentando el pasado, sino una madre desnuda ante un miedo que no sabía poner en palabras. El silencio del otro lado era tan denso que casi podía tocarlo. Por un momento pensé que era una broma pesada, un error de línea, algo sin importancia. Pero entonces, la voz llegó. Mamá, tengo poco tiempo. Aquellas 4 palabras cayeron como cuchillas sobre mi pecho, abriéndolo en un dolor que no había sentido ni el día de su entierro. Era su voz, no parecida, no similar, era la suya, idéntica, viva, urgente, temblorosa. El tono, el ritmo, incluso la manera de decir, mamá, lo reconocí en lo más profundo de mis entrañas. No podía estar soñando, ni loca, ni sugestionada. Era él, llamándome desde algún lugar imposible. Antes de que pudiera reaccionar, decir su nombre, pedirle que no colgara, se escuchó una respiración entrecortada, como si le faltara el aire o estuviera herido. Luego, nada. La línea se cortó con un clic seco, brutal, dejándome sola con un zumbido agudo que me perforaba los oídos. Apreté el auricular contra mi oído, deseando que la conexión volviera, que su voz regresara. Pero no hubo más. Solo un vacío inmenso. Me quedé paralizada, con el auricular aún en la mano, como si el tiempo se hubiera detenido. No podía mover los dedos, ni siquiera llorar, porque el impacto me había dejado sin emociones claras.
Todo lo que era lógico y real se había quebrado con esa llamada. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo era posible escuchar la voz de alguien que había enterrado 2 décadas atrás? No tenía respuestas, solo preguntas que dolían. Daniel tenía 23 años cuando ocurrió todo, venía de un concierto con sus amigos y, según dijeron, un camión invadió su carril en una curva cerrada. El impacto fue tan fuerte que el coche dio varias vueltas antes de estrellarse contra un árbol. Los bomberos tardaron horas en sacar su cuerpo entre los hierros retorcidos. Nadie sobrevivió. Aquel día marcó el fin de mi vida como la conocía, y el inicio de una existencia rota. Yo misma elegí su ataúd, uno sencillo, color caoba, porque él odiaba las cosas ostentosas. Antes de cerrarlo, coloqué dentro su reloj favorito, su teléfono móvil, el mismo desde el que ahora, increíblemente, me habían llamado, y una carta que nunca pude leerle en vida. Aquella despedida fue como arrancarme el alma, pero creí que era definitiva. Creí que aquello era el final. Nunca imaginé que, 20 años después, el pasado volvería a hablar. Desde aquel entierro, cada año en la misma fecha, llevaba flores al cementerio, siempre las mismas margaritas blancas que a él le gustaban. Me sentaba frente a su lápida durante horas, hablándole en voz baja como si aún pudiera oírme, contándole lo poco que había cambiado sin él. Nunca pude superar su ausencia, porque no era solo su muerte, era la forma en que el mundo se volvió gris sin su risa. A veces soñaba con él y despertaba llorando, empapada en sudor, deseando no haber abierto los ojos. Era una herida que jamás cicatrizó, solo aprendí a caminar con ella. Traté de convencerme de que alguien estaba jugando con mi dolor, tal vez un número reciclado, una broma cruel de mal gusto, algo explicable. Pero una parte de mí, la que una madre nunca pierde, sabía que no era una coincidencia cualquiera. Busqué aquel número en mis viejas agendas, en los papeles que aún conservaba, y allí estaba, era el suyo, intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. La lógica gritaba que era imposible. Pero mi corazón ya no quería escuchar razones. Al día siguiente fui a la comisaría con el número anotado en un papel tembloroso, y se lo mostré a un agente joven que apenas me prestó atención al principio. Revisó el registro en su ordenador, consultó archivos antiguos, y finalmente, frunciendo el ceño, me miró sorprendido. Señora, este número fue dado de baja en octubre de 2004. Nadie debería poder usarlo. Me quedé en silencio, sintiendo cómo me temblaban las piernas. El agente insistió, ¿está segura de que fue este número el que la llamó? Las siguientes noches se volvieron una tortura, apenas cerraba los ojos, su voz me despertaba, como un eco grabado en mi mente. Repetía una y otra vez esas palabras, mamá, tengo poco tiempo. Era como si me estuviera llamando desde algún lugar donde aún necesitaba ayuda, como si su alma no hubiera descansado. Me levantaba a revisar el teléfono, esperando otra llamada que no volvía. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza, pero no podía ignorar lo que había sentido. Una madrugada, tras horas de insomnio, me quedé dormida en el sofá y lo soñé con una claridad aterradora. No era el Daniel del ataúd, frío y quieto, sino un hombre vivo, caminando por una playa solitaria, con el mismo gesto sereno de cuando era niño. Me miró a los ojos y sonrió, como si supiera que yo lo estaba buscando, como si me estuviera esperando. Me desperté con lágrimas en la cara y el corazón acelerado. Sentí, con certeza, que ese sueño no era solo un sueño. Sin decir nada a nadie, decidí ir al cementerio para visitarlo, como hacía siempre, pero esta vez con la intención de hablarle con más fuerza, de pedirle una señal. Caminé entre las tumbas con una mezcla de fe y desesperación, como si cada paso pudiera acercarme más a él. Cuando llegué a su lápida, me arrodillé y recé en silencio, esperando algo. El viento soplaba más fuerte de lo normal, y el cielo estaba extraño, cubierto de nubes pesadas. Y entonces lo vi. Sobre su tumba había un ramo de flores frescas, recién puestas, todavía húmedas por el rocío de la mañana. No eran las margaritas que yo llevaba cada año, sino claveles rojos, envueltos en un papel sencillo, sin tarjeta, sin nombre.
Nadie de mi familia los había dejado, lo confirmé después. Era imposible no pensar que alguien más había estado allí, alguien que también lo recordaba, o lo conocía. Me quedé mirando esas flores como si fueran una prueba irrefutable de que él seguía vivo. Sentí un impulso que no supe de dónde venía, una especie de certeza que me empujaba a seguir buscando, a no conformarme con la explicación fácil. No podía quedarme quieta, fingiendo que nada había pasado, no después de esa llamada, de ese sueño, de esas flores. Algo dentro de mí gritaba que aún había una verdad por descubrir, por más dolorosa que fuera. Y si Daniel estaba vivo, o si algo de él seguía aquí, yo tenía que encontrarlo. No importaba el precio. Una tarde, mientras fregaba los platos, sonó mi móvil con un tono de mensaje. Era un número desconocido, sin foto, sin nombre. El texto decía: «Señora, necesito hablar con usted sobre Daniel». Sentí que el mundo se detenía por un segundo, y el teléfono casi se me cae de las manos. No respondí de inmediato. Lo leí 3 veces, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía pensar. Acordamos vernos en una cafetería del centro de Toledo, un lugar discreto donde nadie pudiera interrumpirnos. Llegué media hora antes, incapaz de quedarme en casa esperando, y me senté en una mesa junto a la ventana, con las manos heladas. Cada vez que entraba alguien, se me detenía la respiración. Hasta que apareció él, un hombre mayor, con pasos lentos y mirada firme, que parecía llevar algo muy pesado sobre los hombros. Cuando se sentó frente a mí, supe que no era una coincidencia. Se presentó como Antonio, y su voz tenía un tono pausado, de esos que arrastran años de vida y secretos guardados. Llevaba una chaqueta vieja y una bufanda deshilachada, pero sus ojos no temblaban cuando me miraba. «Sé que esto no será fácil de oír», dijo sin rodeos, como quien ha ensayado muchas veces una verdad que nadie quiere escuchar. Yo no dije nada, solo asentí, sintiendo que lo que estaba por venir podía cambiarlo todo. Entonces, empezó a hablar. «Viví en su barrio cuando Daniel era pequeño», dijo, recordando nombres y calles que solo alguien de entonces podría conocer. Me habló de juegos en el parque, del perro que solía correr detrás de su bicicleta, de la risa de mi hijo al volver de clase. Lo escuchaba con el corazón encogido, porque esos recuerdos eran tan míos como suyos. Luego, sin transición, soltó la frase que me dejó sin aliento: «Lo vi hace poco». Lo miré, sin entender. «¿Qué dice?», le pregunté, casi sin voz, con las manos sobre la mesa para no caerme. Él repitió, más despacio: «Vi a su hijo, señora. Está vivo». Todo mi cuerpo se tensó como si una corriente me atravesara de lado a lado, y sentí el aire escaparse de mis pulmones. Quise pensar que era un error, una confusión, una ilusión de un anciano. Pero su rostro no mentía, y mis instintos tampoco. Aquella frase lo cambió todo. «Debe de estar equivocado», le dije, intentando aferrarme a la lógica, pero Antonio negó con firmeza. «Sé lo que vi. Y no fue solo un parecido». Metió la mano en su abrigo con cuidado, como si sacara algo sagrado, y me ofreció una foto doblada. No quise tomarla al principio, tenía miedo de mirar y reconocer. Pero mi mano se adelantó a mi razón, y la cogí. Lo que vi me heló la sangre. Era un hombre con barba descuidada, delgado, los ojos ocultos bajo una gorra, pero había algo inconfundible: la cicatriz en su ceja izquierda, la misma que Daniel tenía desde que se cayó de la bicicleta a los 8 años. La foto parecía reciente, tomada con un móvil, quizás sin que él lo supiera. No era una imagen clara, pero suficiente para despertar el vértigo. La sostuve temblando, como si se fuera a deshacer en mis manos. Y supe, en ese momento, que tenía que encontrarlo. Antonio me contó que lo había visto en un bar del puerto, en un pueblo de Almería, donde él trabajaba descargando pescado. «Se hace llamar David», explicó, «y dice que no recuerda nada de su pasado». Me dijo que al oír su voz, lo reconoció de inmediato, como si los años no hubieran pasado. Le pregunté si había tenido un accidente, y se quedó en blanco. Yo escuchaba todo sin respirar, como si mi vida dependiera de esas palabras.
Según Antonio, el tal David había llegado al pueblo hacía unos años, sin documentación ni familia, encontrado inconsciente cerca de un coche destrozado. Nadie supo quién era, y los médicos asumieron que era un migrante accidentado, con amnesia por trauma. Fue atendido en un hospital de Murcia y luego, siguió su vida desde cero. Nada de eso tenía sentido, y sin embargo, cada pieza encajaba con una precisión aterradora. Todo apuntaba a lo imposible. Quise negarlo, gritar que no era verdad, que Daniel estaba muerto y enterrado, pero no podía apartar la mirada de esa foto. Era él. No podía ser otro. La forma de la mandíbula, la curva de sus labios, la cicatriz, todo estaba ahí. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. ¿Dónde? Susurré al fin. ¿Dónde puedo encontrarle? Y Antonio me respondió con la dirección exacta. Antes de irme, volví a mirar la foto, enfocándome solo en la ceja, en esa pequeña marca que le hicieron 3 puntos de sutura cuando tenía 9 años. Nadie más podía tenerla igual, ni siquiera con una coincidencia extraordinaria. Era una prueba silenciosa, pero irrefutable, del vínculo que aún nos unía. La pasé con los dedos, como si pudiera tocar su piel a través del papel. Ya no había duda posible. Salí de la cafetería con la dirección apretada en la mano, sin saber si llorar, correr o gritar. Mi mente iba a 1000, pero mi cuerpo parecía moverse en cámara lenta. Cada paso que daba me acercaba más a una verdad que podía sanarme o destruirme. No sabía si lo que me esperaba era mi hijo, o solo un reflejo de él. Pero en el fondo, algo me decía que esa historia aún no había terminado. Al día siguiente, sin decirle a nadie, compré un billete de tren hacia Almería con las manos aún temblando y la garganta cerrada. No sabía si aquel viaje me devolvería a mi hijo o me hundiría aún más en el abismo, pero no podía quedarme quieta esperando respuestas. Llevaba solo un bolso con lo justo y la foto arrugada de Daniel en el bolsillo del abrigo. En el andén, el aire olía a invierno y despedidas, y dentro del vagón no dejé de mirar por la ventana, perdida en recuerdos. No era un viaje cualquiera, era una madre caminando hacia lo imposible. Lloré casi todo el trayecto, en silencio, apoyada contra el cristal, sin importar las miradas ajenas. Lloré por lo que perdí, por lo que podría encontrar, por los 20 años robados a mi vida. Sentía miedo, sí, pero también algo parecido a esperanza, una emoción que hacía años no me atrevía a sentir. Mi corazón parecía recordar lo que era latir con fuerza, como cuando él venía corriendo del colegio con la mochila colgando. Y en medio del dolor, una voz interior me repetía, sigue. Al llegar, me dirigí directamente al pequeño restaurante del puerto que Antonio me había descrito con tanto detalle, como si temiera que lo olvidara. Las calles olían a sal y pescado fresco, y el aire húmedo me envolvía como un presagio. Caminé con pasos lentos, observando cada rostro, cada gesto, buscando algo familiar en medio de lo desconocido. Y al final del muelle, detrás de una barra oxidada y cajas de mariscos, vi una figura de espaldas, lavando vasos. El corazón me dio un vuelco. Él estaba de espaldas, con el torso inclinado y las mangas arremangadas, los movimientos rápidos y seguros, igual que cuando ayudaba en casa a lavar los platos los domingos. Me quedé inmóvil, como si una fuerza invisible me impidiera dar un paso más. El sonido del agua corriendo y del vidrio al chocar con el metal llenaba el ambiente, pero yo no oía nada más. Lo miré como si estuviera viendo un fantasma que aún respiraba. Y entonces, algo en mí se rompió. Intenté llamarlo, pero mi voz no salió, la garganta se me cerró como si mi cuerpo se negara a romper el hechizo del momento. Mis manos empezaron a temblar sin control, y apreté los puños para que no se notara. Nadie a mi alrededor entendía lo que estaba ocurriendo, pero dentro de mí, una tormenta lo arrasaba todo. Él seguía sin verme, ajeno al huracán que su presencia provocaba en mí. Me aferré a la barra de metal para no caerme. En un gesto simple, él se giró para alcanzar una caja, y nuestros ojos se encontraron por primera vez en 20 años. Fue solo un segundo, pero sentí que todo el dolor, todas las noches en vela y los silencios acumulados explotaban en ese cruce de miradas. Me observó sin reconocerme,
con una expresión neutral, casi amable, como quien ve a una extraña. Yo solo pude susurrar su nombre, pero él no reaccionó. Mi hijo estaba ahí, y no sabía quién era yo. No me reconoce, pensé, con una punzada en el pecho tan aguda que casi me dobló. Lo tenía delante, respirando, caminando, viviendo, y sin embargo, para él, yo era nadie. Sus ojos no mostraron ni un atisbo de memoria, ni una chispa de reconocimiento, como si los años hubieran borrado hasta el último rastro de nuestra historia. Me sentí pequeña, invisible, rota en mil partes. Y sin embargo, no podía marcharme. Perdone, ¿usted es David?, logré decir con un hilo de voz, mientras él se limpiaba las manos con un trapo y me miraba, curioso. Sí, ¿nos conocemos?, respondió con una naturalidad que me partió el alma. Asentí despacio, tragando lágrimas, sabiendo que no era momento de explicar demasiado. Necesito hablar con usted. Es importante. Él dudó, pero al final asintió y me invitó a sentarme en una de las mesas vacías. Estaba a punto de decirle la verdad. Una vez sentados, me observó en silencio, intentando descifrar mi rostro, tal vez esperando alguna pista. Soy la madre de Daniel, dije al fin, con la voz quebrada pero firme. Él frunció el ceño, visiblemente confundido, y su expresión pasó de la cortesía al desconcierto. No sé quién es Daniel, murmuró, casi disculpándose. Me llevé la mano al pecho, como si su negación me atravesara. Pero no me iba a rendir. Escuchar su voz tan parecida, tan suya, diciendo que no sabía quién era, fue como revivir su muerte una vez más. Tenía delante a mi hijo y, al mismo tiempo, estaba más lejos que nunca. No sabía si abrazarlo, llorar o gritarle que era él, que me mirara bien, que me recordara. Pero me contuve. Tenía que llegar a él poco a poco, como si reconstruyera una casa derrumbada desde los cimientos. Y eso era lo que iba a hacer, aunque me costara el alma. Respiré hondo y, conteniendo el llanto, le conté todo desde el principio: el accidente, el entierro, los años de silencio, la llamada, la foto, Antonio. No omití nada, porque sabía que en cada detalle había una llave que podía abrir la puerta de su memoria. Él no me interrumpió, no hizo preguntas, escuchó con los ojos fijos en mí, como si cada palabra le fuera golpeando una parte adormecida del alma. A medida que hablaba, su rostro iba perdiendo color. Cuando terminé, el silencio pesaba como plomo entre nosotros. Se quedó quieto, con las manos sobre la mesa, mirando un punto fijo en la nada, como si intentara ordenar un rompecabezas que no sabía que tenía. Nadie alrededor parecía notar la intensidad de aquel momento, el abismo que se abría entre dos vidas separadas por el tiempo. Yo no dije nada más, no quería presionarle, solo dejar que algo en su interior reaccionara. Unos segundos después, bajó la cabeza, cerró los ojos y susurró: «Esto es demasiado». Y en ese instante supe que algo se estaba moviendo dentro de él. «No sé quién soy realmente», murmuró, y sus ojos se humedecieron por primera vez desde que empezamos a hablar. Su voz tenía una mezcla de miedo y dolor que me rompió por dentro, pero también de sinceridad, como si se permitiera por fin dudar de la historia que había creído suya. Me acerqué lentamente, sin tocarle aún, y le dije que no tenía que recordarlo todo de golpe. Él asintió levemente, tragando saliva. «Siento que algo en mí se agita cuando te escucho», confesó en voz baja. Dijo que se despertó en un hospital de Murcia sin nombre, sin pasado, sin saber siquiera qué hacía allí. Los médicos lo trataron con frialdad, asumieron que era un inmigrante sin papeles y le dieron un nombre genérico: David Morales. No supo qué idioma hablaba al principio, ni siquiera de qué país era. Solo con el tiempo fue recordando fragmentos sueltos, sensaciones, miedos, sabores. Pero nunca un nombre, nunca una madre, nunca un hogar. Lo habían encontrado inconsciente en un coche volcado cerca de una carretera secundaria, sin documentación ni pertenencias personales. Según él, pasó semanas en coma, y cuando despertó, nadie reclamó su identidad. Tras ser dado de alta, vagó de un lugar a otro, trabajando en lo que podía, sobreviviendo. Nadie hizo preguntas,
y él no tenía respuestas. Así vivió casi 2 décadas, como una sombra, con un pasado que siempre le quedaba fuera del alcance. Los médicos no investigaron mucho más, convencidos de que no había manera de identificarle sin papeles ni testigos. Fue un caso más entre tantos, uno que acabó archivado en silencio. Le asignaron un número, un expediente, y lo dejaron ir. Yo pensaba que quizá había hecho algo malo, que por eso nadie me buscaba, me dijo con la voz rota. Le expliqué que jamás dejé de buscarle. Y en sus ojos apareció algo nuevo, culpa. David, o Daniel, trabajó en invernaderos, luego en almacenes, hasta que llegó al puerto y encontró cierto refugio entre cajas de pescado y manos callosas. Antonio se hizo su amigo sin que él lo supiera, cuidándole con una ternura que no entendía. Siempre me trató como si me conociera de antes, dijo, sin imaginar que así era. Aunque su vida era modesta y solitaria, había logrado cierta paz. Pero todo cambió con mi llegada. Le mostré entonces una foto de cuando tenía 18 años, él, su perro y una guitarra en la terraza, riéndose con la cabeza echada hacia atrás. La sostuvo en sus manos como si fuera un objeto sagrado, sin apartar la vista ni por un segundo. «Ese soy yo», murmuró, tocando la imagen con los dedos, como si al hacerlo pudiera volver a sentir aquel momento. Le temblaban las manos, y sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Yo no dije nada. Solo esperé. Durante varios minutos, miró la foto en silencio, como si buscara una grieta en el tiempo por donde volver a entrar en su propia vida. De pronto, sus labios se movieron apenas, y dijo con voz baja, «Recuerdo ese perro, y el olor del verano». Fue como si una chispa se encendiera en la oscuridad más profunda. Cerró los ojos, se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar sin poder contenerse. El muro empezaba a romperse. «Ese soy yo», susurró entre sollozos, y en su voz había una mezcla de alivio, miedo y asombro que me hizo llorar con él. Se tapó el rostro, como si no pudiera soportar la intensidad de esa verdad que, poco a poco, se abría paso entre los escombros de su mente. Yo me acerqué y, por fin, toqué su mano. No me rechazó. Su piel estaba caliente, viva, presente. Y en ese contacto, supe que lo había recuperado. Me levanté sin pensar y lo abracé como si el tiempo no existiera, como si los 20 años de ausencia se derritieran en aquel instante. Él se quedó quieto unos segundos, pero luego me rodeó con los brazos, temblando, como un niño que por fin encuentra refugio tras una tormenta interminable. Lloramos los dos, sin pudor, en medio de aquella sala pequeña donde el pasado y el presente se reconciliaban sin palabras. Era el mismo abrazo que le di el día en que lo enterré, pero ahora tenía vida. Mi hijo estaba vivo, y me reconocía. Viajamos juntos a Toledo unos días después, sin planes definidos, solo con el deseo urgente de volver a casa. En el tren, miraba por la ventana en silencio, mientras yo lo observaba, buscando en sus gestos rastros del niño que crié. A veces me hacía preguntas simples, como si intentara reconstruir sus raíces con pequeñas piezas olvidadas. No hablábamos mucho, pero no hacía falta, su presencia lo llenaba todo. Era un regreso silencioso, pero lleno de significado. Fuimos al cementerio al atardecer, cuando el sol teñía de dorado las lápidas y el aire olía a tierra mojada. Se detuvo frente a su propia tumba sin decir una palabra, con los ojos fijos en la piedra fría donde su nombre aún estaba grabado. Yo me quedé detrás, dándole espacio, mientras él se agachaba para tocar las letras como si fueran ajenas. «Aquí vivió mi ausencia», murmuró. Y yo, en silencio, recé por la vida que aún quedaba por delante. Miró su lápida largo rato, con una expresión que mezclaba tristeza, incredulidad y algo parecido al humor. «He vivido 20 años muerto», dijo con una sonrisa amarga, como si intentara entender la paradoja de su existencia. Me senté a su lado, y por primera vez desde que regresamos, nos quedamos callados, compartiendo el mismo peso. Era irónico, sí, pero también milagroso. Pocos pueden mirar su tumba y seguir respirando. Y nosotros lo estábamos haciendo. Consultamos con especialistas, y los informes confirmaron lo que ya sospechábamos.
pérdida de memoria postraumática severa, con bloqueos emocionales profundos. Un diagnóstico frío para explicar una vida suspendida. Nos explicaron que el cerebro, al enfrentarse a un trauma extremo, a veces apaga todo lo que duele para sobrevivir. Daniel no eligió olvidar, no pudo recordar. Y aunque no era una cura, al menos ahora había una razón detrás del misterio. Revisaron los archivos del hospital donde fue tratado, y efectivamente, hubo una comunicación con la policía en su momento, pero nadie hizo la conexión. Su caso fue archivado como sin identificación, y el tiempo se encargó de borrar lo poco que quedaba. Nadie buscó más allá. Fue un error del sistema, una negligencia que nos robó 20 años. Pero no queríamos buscar culpables. Solo queríamos recuperar el tiempo perdido. Volver al barrio fue como abrir una caja cerrada por décadas. Los vecinos lo miraban con incredulidad, como si vieran un fantasma. Algunos lloraron al verlo, otros no sabían qué decir, pero todos sintieron el mismo temblor al reconocerlo. Él caminaba despacio, saludando con timidez, como si cada paso fuera una pregunta. Yo lo observaba, llena de orgullo y ternura, viendo cómo Toledo le devolvía su identidad. Y en cada rostro había una mezcla de asombro y alegría. Pocos días después, un periodista local publicó la historia, el hijo que volvió de la muerte tras 20 años. La noticia se esparció como fuego, y en cuestión de horas ya nos llamaban de radios, programas de televisión y periódicos. Pero decidimos mantenernos al margen, proteger nuestra intimidad, porque aquello era nuestro, no un espectáculo. La gente nos paraba por la calle, algunos con lágrimas en los ojos. Había quien decía que era un milagro. Poco a poco, Daniel, ya sin necesidad de llamarse David, empezó a recordar fragmentos sueltos, el nombre de su profesor de música, el olor del café por las mañanas, su bicicleta azul. Cada recuerdo era como una semilla que despertaba otra, y otra más. Empezamos a reconstruir su historia juntos, día tras día, con paciencia y amor. Había momentos de confusión, pero también de claridad luminosa. El pasado regresaba, y el presente lo acogía sin reproches. Recordó a su perro, su primer beso en el instituto, la risa de su hermana cuando le hacía cosquillas, y la canción que solíamos cantar juntos en el coche. Me pedía repetir historias de su infancia, como si quisiera saborearlas por primera vez. Se emocionaba con detalles que para otros eran triviales, pero para él eran puentes hacia sí mismo. A veces lloraba sin saber por qué, y yo lo abrazaba, sabiendo que sanar lleva tiempo. Estábamos reconstruyendo una vida con hilos invisibles. Daniel decidió quedarse en Toledo, en la casa donde creció, donde las paredes aún guardaban su risa, sus pasos, sus huellas. Adaptarse no fue fácil, pero cada rincón le devolvía una parte de sí mismo, como si la memoria estuviera escrita en los objetos y los olores. Comenzó a ayudar en una librería del barrio, y poco a poco recuperó rutinas que nunca supo que echaba de menos. Algunos días eran duros, llenos de silencio y preguntas sin respuesta. Pero cada mañana, al despertar, sabía que estaba donde debía estar. Un domingo soleado, fuimos al cementerio con una decisión tomada: quitar su lápida. Era hora de cerrar ese ciclo que nunca debió existir, de devolverle el lugar que la vida le había robado. En su lugar, colocamos una nueva piedra con una frase sencilla, escrita entre los dos: aquí descansó el amor que nunca murió. Nos abrazamos frente a ese gesto simbólico que era más que una tumba, era una promesa. No más muerte en vida. Solo memoria viva. Una tarde, mientras cocinábamos juntos, me miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas y me dijo: perdóname por haber desaparecido. Sentí un nudo en la garganta, porque sabía que no era culpa suya, pero también entendía su necesidad de decirlo. Le tomé las manos y le respondí que no había nada que perdonar, que el dolor no era suyo, sino del destino que nos arrancó el tiempo. Nos quedamos en silencio, conectados por esa herida compartida. Y al fin, sentí que el perdón no era entre nosotros, sino hacia la vida misma. Después de tantos años de vacío, cada gesto cotidiano se volvió un milagro: desayunar juntos, reír por tonterías, discutir por la televisión encendida.
Un día, sin previo aviso, me abrazó fuerte y dijo, gracias por no rendirte. Yo le devolví el abrazo con los ojos cerrados, recordando las veces que hablé con su tumba creyendo que nunca me oía. Le dije que el destino nos separó, sí, pero también nos devolvió lo esencial, la verdad. Y esa verdad, aunque tardía, había salvado lo que quedaba de nuestras almas. Hoy, cuando suena el teléfono y escucho su voz al otro lado, ya no tiemblo ni lloro, sonrío. Porque cada llamada es una prueba de que el amor nunca se pierde, solo espera el momento de volver. Daniel ha vuelto a la vida, a su nombre, a su hogar, y yo he vuelto a ser madre en cuerpo y alma. La herida sigue ahí, pero ya no duele, cicatrizó con presencia. Y ahora, por fin, puedo decir que mi hijo volvió a casa. Para siempre.